Buenas noches a todos. Llegamos felizmente a esta última reunión en este curso en el que hemos querido rescatar la figura del cardenal Newman como historiador, porque verdaderamente que ha sido un gran historiador y se lo recuerda entre otras facetas de su personalidad como historiador. Recordarán ustedes lo que dijimos en la primera reunión acerca de los numerosos escritos que él tiene sobre la historia, y no solo por la cantidad, sino también por la calidad de estos escritos, sobre todo por esa visión, ¿no?, que él tuvo del sentido de la historia y la penetración que él tuvo para contemplar esos momentos importantes de la historia y que la definen prácticamente. Yo, a lo largo de este año, elegí algunos de esos temas históricos de Newman, pero les comenté a ustedes que hay muchos más de los que hemos tratado nosotros, llevando un orden cronológico. Hemos hablado de la tradición apostólica, es decir, del inicio de la historia eclesiástica. Hemos hablado de los padres de la Iglesia, hemos hablado después de los monjes, con ese escrito espléndido de Newman sobre la misión de San Benito. Hemos hablado sobre las escuelas benedictinas y finalmente llegamos a ese escrito también importantísimo sobre las universidades que presuponen los estudios anteriores. Esos son escritos, yo se los he pasado ya a ustedes, son escritos largos, pero les aconsejo que los lean porque también nosotros nos vamos haciendo una idea de la historia. Es decir, vamos a la escuela del cardenal Newman y aprendemos lo que él nos ha dicho sobre estos momentos tan especiales. Finalmente, hemos tocado el tema del liberalismo con la historia de Lamennais, por último tema que tratamos, y que nos acerca a nosotros más al tiempo presente. Yo les decía que Newman tiene muchos escritos sobre el error del liberalismo y quizá fue de los personajes que más lucidez tuvieron para comprender ese tema que venía de toda la ideología de la Revolución Francesa, pero que después tomó una forma propia, sobre todo en la Inglaterra que le tocó vivir a Newman, es decir, la Inglaterra del siglo XIX. Y creo que hasta el día de hoy esos escritos siguen siendo un punto de referencia para el que quiera comprender el fenómeno del liberalismo. Bien, como no podía ser de otra manera, el curso sobre la historia tenía que terminar con la escatología, por varios motivos. Primero, porque es el fin de la historia, y segundo, porque Newman dedicó muchos escritos a este tema.
al tema de los últimos tiempos. De hecho, el padre Fernando Caballer, que ya se los he comentado a ustedes, es el más grande newmaniano en la Argentina, ha publicado, entre otros libros que él ha publicado ya sobre Newman, uno que se llama justamente así, La escatología de Newman, o más bien Escritos escatológicos. Es un libro que está publicado por la editorial Ágape, muy fácil de conseguir, ya sea en Salta o por internet. Me parecía a mí importante que no dejáramos de lado estos escritos para concluir nuestro curso. Newman, como lo hemos visto en la primera reunión, tenía, como todo cristiano, una concepción lineal de la historia, es decir, con un inicio, con una plenitud y con un final. Y por eso él siempre tuvo en cuenta la parusía, la segunda venida de Cristo, y qué es lo que va a preceder ese gran acontecimiento. Lo remarcó en muchos de sus escritos y podemos decir que fue para la Inglaterra de aquel tiempo y para nosotros en el día de hoy una grave advertencia. Ya sabemos nosotros cómo se ha perdido ese sentido lineal de la historia, cómo se desprecia tanto su principio como su culmen, como su final, como ese sentido de la historia ha sido suplantado por otras concepciones históricas quizás más circulares, etcétera, etcétera, o incluso esa mentalidad casi ahistórica que es en la que nosotros vivimos hoy, es decir, la valoración desmedida del tiempo presente y el desprecio del pasado y del futuro. Y por eso la pérdida del verdadero sentido de la historia. Newman fue una gran advertencia, lo dijeron varios de sus contemporáneos, con estos sermones escatológicos que fue predicando a lo largo de su vida. Y lo primero que tendríamos que decir nosotros es que Newman advirtió sobre el carácter catastrófico que tendrán los últimos tiempos. No nos olvidemos que la mentalidad iluminista era una mentalidad progresista y sostenía que se iba progresando cada vez más y que íbamos mejorando cada vez más, sobre todo por la acción del hombre en esta tierra, hasta que se iba a instaurar una especie de paraíso terrenal. Newman, anclado en la tradición cristiana, y anclado en la tradición católica que fue aprendiendo paulatinamente y las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, advirtió sobre la falsedad de ese principio. Y que si bien se podía hablar de un desarrollo de los tiempos, no en un sentido positivo, sino en un sentido peyorativo. Ya en el año 1830, él predicó un sermón que tenía como título Cristo vendrá en una época mala, con referencia a estos tiempos. Y él decía, ¿cuáles serán los grandes pecados que irán creciendo
a medida que el tiempo vaya pasando y que serán el preludio de la parusía de nuestro Señor. Y ahí él tocó el tema de la infidelidad. Miren, sobre este tema habría que hablar muchísimo. Yo lo digo ahora solamente al pasar. Newman tiene varios escritos sobre este tema, siempre inspirado en la gran pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo vuelva a esta tierra, ¿encontraré la fe en esta tierra? El Señor sabía perfectamente que se iba a ir apagando cada vez más esta gran virtud teologal y que cada vez iba a haber menos fe, la apostasía generalizada. El movimiento de Oxford, del que él fue gran fundador, comenzó con una célebre homilía de uno de sus compañeros que se llamó la apostasía nacional, es decir, la apostasía de Inglaterra, la pérdida de la fe de la nación. Y Newman decía, ese será el pecado que se irá haciendo cada vez más grave. Indiferencia, relativismo religioso. Newman decía, todas las épocas han sido así, pero llegará una en la que esto se agravará y allí justamente vendrá el juicio. Bien, uno de los tantos sermones que él predicó sobre este tema. Y luego predicó otro sermón en el año 1836, muy hermoso, porque se llama Vacilar ante la venida de Cristo. Ahí Newman hace una reflexión espiritual, pero también podríamos decir nosotros psicológica, de la actitud del cristiano frente a la parusía. Él dice, nosotros pedimos que el Señor venga, pero al mismo tiempo tememos que venga. Y él dice, esa paradoja necesariamente está y necesariamente tiene que estar. Porque nuestro Señor dijo que vendría a instaurar definitivamente su reino, lo cual para nosotros es objeto de esperanza y lo pedimos. Sí, pero al mismo tiempo sabemos que Cristo vendrá a juzgar al mundo. Y por eso el cristiano tiembla ante la venida de Cristo. Hay como dos actitudes contrapuestas, pero que las dos están. Por eso le llama vacilar ante la venida de Cristo. ¿Quiero que venga o no quiero que venga? Y él dice que el cristiano no tiene que asustarse, porque también es un signo de piedad temer su venida y temer su juicio y temblar ante esa perspectiva. Una hermosa reflexión de Newman en ese aspecto. Bien, una vez que él ha planteado estas cosas, nos presenta a nosotros en otro sermón, de los que voy a hablar justamente ahora, su concepción de la historia. Para Newman, la historia, como corresponde, tiene una tridimensionalidad. La historia es el tiempo pasado, es el tiempo presente y es el tiempo futuro. Obviamente, la historia se refiere al pasado,
ya lo sabemos. Pero el tiempo tiene una tridimensionalidad. Por eso es que una concepción de la historia también mira hacia el futuro y también es escatológica. En este sentido, Newman es muy agustiniano. Sabe que el tiempo tiene esta triple dimensión y así justamente la expresa. A mí me parece tan importante este tema que les voy a leer un texto de Newman. Porque en estas concepciones ahistóricas en las que vivimos, se ha puesto el hincapié en la importancia del tiempo presente y que pareciera que es a lo que más le tenemos que prestar atención. Justamente Newman dice que es a lo que menos le tenemos que prestar atención. Y les leo el texto, después lo comentamos. Esto lo dice al final de uno de los sermones sobre el anticristo. Y él dice, ¿por qué nosotros reflexionamos sobre estas cosas? ¿Qué valor pueden llegar a tener para nosotros? Y dice así, y además debe ser seguramente provechoso para nuestros pensamientos ser llevados para atrás y para adelante, al comienzo y al final de los tiempos evangélicos, a la primera y a la segunda venida de Cristo. Lo que queremos es entender que estamos en el lugar en el que estuvieron los primeros cristianos, con la misma alianza, los mismos ministros, sacramentos y obligaciones. Darnos cuenta de un estado de cosas que ocurrieron hace mucho. Sentir que estamos en un mundo de pecado, un mundo que yace en la maldad. Discernir nuestra posición en él, que somos testigos en él, que el reproche y el sufrimiento son nuestra porción, de modo que no debemos pensar que es extraño si vienen sobre nosotros, sino un tipo de excepción de gracia, el que no vengan. Tener nuestros corazones despiertos, como si hubiéramos visto a Cristo, sus apóstoles y sus milagros. Despertar a la esperanza y esperar su segunda venida, buscándola, más aún deseando ver las señales de ella, pensando a menudo y mucho acerca del juicio que viene, meditando y pensando de modo adecuado que nosotros seremos individualmente juzgados. Todos estos son ciertamente actos de fe verdadera y salvífica. Y este es el uso sustancioso del libro del Apocalipsis y las otras partes proféticas de la Escritura, bien distinto del conocimiento que tenemos de su real interpretación. Correr el velo de nuestros ojos, levantando lo que cubre la faz del mundo, y hacernos ver día a día cuando entramos y salimos, al levantarse y al acostarse, cuando trabajamos, caminamos, descansamos y nos recreamos, el trono de Dios en medio nuestro, su majestad y sus juicios, y la intercesión continua de su Hijo por los elegidos, por sus tribulaciones y por su victoria. Y concluye con esta frase que yo la he hecho grabar en una placa que tengo en mi casa, que dice así: que Dios nos conceda a todos caminar por la fe, no por lo que vemos, vivir en el pasado y en el futuro, no en el presente. ¿Qué quiere decir? Vivir en el pasado y en el futuro, o sea, vivir en la primera y en la segunda venida de Cristo. El cristiano constantemente debe vivir pensando que Cristo vino, como un adviento. Newman ha comparado la vida con un adviento perpetuo, sabiendo que Cristo ha venido, ya ha venido a este mundo. Este mundo no está fuera de las manos de Dios.
sino que está en sus manos y bajo su poder. Pero al mismo tiempo, pensar constantemente que ya vuelve, que ya viene, que ya consumará su reino. Y el tiempo presente, y bueno, es ese tiempo incierto, casi engañoso, en el que nos toca vivir. Son las circunstancias entre una venida y la otra, cambiantes, inestables, de poco valor, que sirven en la medida en que nos preparan a ese gran adviento y en la medida en que estamos parados en su primera venida. Por eso que el Señor nos concede vivir en el pasado y en el futuro. Ahí es donde nosotros tenemos que sentar las bases y no en el presente, que es engañoso, pasajero, inestable, etcétera, etcétera. Una mentalidad verdaderamente histórica y, digamos, teológicamente cierta. Por eso Newman ha dedicado muchos sermones a hablar de la parusía, la segunda venida de Cristo, que será el hecho que ha de concluir la historia. Como una tensión constante que el cristiano tiene que tener hacia la segunda venida de Cristo. Y en él vivir la gran virtud de la esperanza. Él le llama el milagro de la paciente espera. Es la frase que le da. El milagro de la paciente espera. Pero Newman lo sabe muy bien, antes que se produzca la parusía, están profetizados otros hechos. Particularmente está profetizada la venida del anticristo. En este sentido tenemos que nombrarlo a Newman como uno de los primeros que en estos últimos tiempos habló sobre el anticristo. Era un tema del cual no se hablaba. Era un tema como que había quedado un poco en el olvido. No negado, por supuesto, pero al que no se le prestaba atención. Quizás toda la mentalidad iluminista y toda esa mentalidad liberal, al plantear ese progreso indefinido y que cada vez vamos mejor, no permitían tocar este tema. Sin embargo, como lo dicen sus biógrafos, sorprendió en el Adviento del año 1835 con sus famosos 4 sermones sobre el anticristo. Son una literatura, diríamos, de lectura obligatoria. Yo les he pasado a ustedes en el apunte el enlace donde encontrarlos. Han sido traducidos por el padre Caballer y están publicados en la revista Newmaniana y ustedes pueden fácilmente consultar allí el texto. Son 4 sermones. Como eran 4 los domingos de Adviento, 4 sermones que él dedicó a este tema. El primero lleva como título Los tiempos del anticristo, el segundo, la religión del anticristo, el tercero, la ciudad del anticristo y el cuarto, la persecución del anticristo. Algunos de los que están aquí presentes recordarán que yo di uno de los cursos, de los primeros cursos de
difusión de la doctrina newmaniana a este tema, porque merecían una explicación a lo largo de todo el año. Son sermones muy importantes. Rápidamente doy su contenido. En el primero, los tiempos del anticristo, él tocó el tema de cuándo vendría el anticristo. Es decir, inmediatamente antes de la parusía. El anticristo vendrá inmediatamente antes de la venida del Señor, porque el anticristo, obviamente, como su nombre lo indica, imita a Cristo y en todo quiere parecerse a Él y engañar como si Él fuera Cristo y como si su venida fuera la venida del Mesías. Así Él se planteará. Vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, pero justamente para que venga tiene que retirarse lo que San Pablo llama el obstáculo, el catejon, el que impide, lo que impide la manifestación del anticristo. Bien, no puedo tocar el tema ahora, pero acá Newman dio una interesantísima interpretación sobre qué es ese obstáculo que impide la manifestación del anticristo y cómo él veía que ya ese obstáculo iba retirándose de tal manera que su advenimiento podría darse quizás en breve. Muy importante ese sermón. El segundo sermón, no menos importante, la religión del anticristo. Ahí plantea cómo lo primero que hará el anticristo es levantarse contra toda religión. Y así, obviamente, se levantará contra la religión de Jesucristo y negando a Jesucristo, negará a Dios. Miren, este sermón hoy debería ser más que estudiado, porque ahí Newman explica con toda claridad cómo la negación de Cristo lleva a la negación de Dios. Por lo tanto, el mito ese de que nos unimos en las religiones monoteístas es un mito. Eso es falso. Porque quien niega a Cristo, niega a Dios. Quien niega al Hijo, niega al Padre. Newman lo explica con toda claridad. Y después explica la paradoja. El anticristo que se levantará contra toda religión, sin embargo, creará una religión centrada en él, porque él buscará que se lo adore como Dios y que se lo tenga como Dios. Por eso las profecías dicen que se sentará en el trono de Dios. Y por eso pedirá una adoración hacia Él. Por eso al concluir ese sermón está el texto que acabamos de escuchar. Y por eso recomendaba a los cristianos que centren su vida en Cristo y que pongan toda su atención en su primera y en su segunda venida para no perderse en ese intermedio justamente con la religión del anticristo. A continuación habla de la ciudad del anticristo y allí hace una interesante reflexión sobre las ciudades que han sido sede, digamos, del mal, del pecado, porque el Apocalipsis habla sobre la destrucción de Roma, haciendo referencia a la destrucción de Babilonia. Y allí hace también una interesantísima reflexión sobre
las ciudades que ya han desaparecido o que han recibido el castigo divino y lo que puede llegar a ser la ciudad sede del anticristo. Muy interesante, pero bueno, lo dejamos ahí. Y por último, la persecución del anticristo, que es la última persecución a los cristianos que está profetizada para que se dé antes de la venida de Cristo, que será la peor de todas las persecuciones. Y aquí Newman hace una interesantísima reflexión sobre esta nota característica, dice él, de la Iglesia. Dice, la Iglesia nació bajo la persecución y concluirá su vida en esta tierra con la persecución. Dice, es una nota que la acompaña a lo largo de toda su historia. Miren que esta es una clave para leer la historia de la Iglesia y ver cómo la Iglesia ha sido perseguida siempre. Quizás con mayor intensidad en un lugar, quizás con más intensidad en otro, etcétera, etcétera, con sus más y sus menos, pero siempre perseguida. Él lo considera como una nota de la Iglesia, la persecución. Pero obviamente la última será la peor, porque allí el enemigo, el demonio, a través de su emisario, que es el anticristo, tratará de doblegar a todos los cristianos para que apostaten. Y por eso la profecía dice, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que si no se abrevian esos tiempos, no se salvará absolutamente nadie. Bueno, muy interesantes estos sermones donde Newman nos explica cómo serán los momentos previos a la parucía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que va preparando esos tiempos del anticristo? Y cómo nosotros, de alguna manera, nos convertimos también en artífices de su llegada. En la medida en que corremos el obstáculo, en la medida en que nos centramos nuestra religión en Cristo, en la medida en que formamos parte de la ciudad pecadora y en la medida en que somos cobardes ante la persecución. Porque al final de estos sermones siempre Newman hace la actualización. Él dice, puede ser que nosotros no seamos protagonistas de los tiempos del anticristo, pero de alguna manera podemos llegar a preparar sus tiempos. Y bueno, y para terminar nuestra reflexión de hoy, me pareció importante hacer una reflexión sobre uno de los sermones más hermosos de Newman, que lleva como título El culto, una preparación para la venida de Cristo. Este es un sermón del año 1838 y allí Newman nos dice cosas muy interesantes que si bien ya las he compartido con ustedes en algunos de los cursos anteriores, me parecía bueno recordarlo también hoy. En primer lugar, la vinculación de un tema con otro. La vinculación del culto con la parucía. Hoy que está tan degradado, lamentablemente, nuestro culto y el culto de la Iglesia, qué importante es reconocer esta intuición de Newman al vincular el culto con la parucía. Y Newman dice,
La presencia de Cristo en la liturgia es la que hoy se da entre sus dos venidas. Miren esto cómo complementa lo de la tridimensionalidad del tiempo. Es decir, Cristo vino, Cristo viene y Cristo vendrá. Su presencia entre su primera y su segunda venida es el culto. Ahí está Cristo presente. Porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde? En la liturgia, en el culto. Es allí donde se lo encuentra a Cristo. Y allí, dice, es donde nosotros nos vamos acostumbrando a ver a Dios, dice él, aprender a resistir las visiones de Dios, porque nadie está preparado para ver a Dios. Sin embargo, en el culto, la persona se va acostumbrando a estar en la presencia de Dios y se va acostumbrando de alguna manera a su visión y se va acostumbrando a su presencia. Por eso el culto es una preparación para la segunda venida de Cristo. La persona ya va a estar habituada a estar con Él, porque se ha ido habituando en su participación en el culto. Por eso, dice Newman, es que Dios lo manda. Dios manda que nosotros participemos en el culto, que nosotros estemos en Él. Y por el hecho de que estamos destinados a la vida eterna, en el tiempo presente, nosotros nos vamos preparando a esa vida eterna, que será vida de comunión con Dios, estando en comunión con Él, aunque sea por breve tiempo. Lo que se dará en la eternidad, nosotros lo vamos ya viviendo en el culto en el que participamos. Por eso es tan importante lo que Newman nos dice aquí. Y la actitud del fiel en el culto divino durante el tiempo presente tiene que ser, dice él, una actitud escatológica. Es decir, la persona está participando del culto, pero al mismo tiempo está abriéndose cada vez más a la segunda venida del Señor y a la consumación de los tiempos y a la plenitud de la gloria. Es una reflexión hermosa la de este sermón, se los aconsejo a todos, lo pueden encontrar ahí en los enlaces de la revista Newmaniana, y verdaderamente nos da a nosotros las herramientas de cómo vivir de una manera escatológica ya el tiempo presente. Bueno, y con esto concluimos nuestro curso. Yo siempre les agradezco muchísimo su presencia, a ustedes que están aquí y también a los que nos siguen a distancia. Siempre les recuerdo que si no estarían ustedes ahí, yo no estaría aquí, porque todo curso presupone la existencia de aquellos que lo reciben. Si Dios quiere, el año que viene continuaremos. Si siempre ha sido importante difundir la doctrina de Newman, bueno, más lo es en el tiempo presente porque ha sido nombrado doctor de la Iglesia. Y justamente por eso, para el curso del año que viene, Dios dirá, por supuesto,
pero he pensado tocar un tema que desde hace muchos años yo quería tocarlo, pero siempre, no sé, me parecía que no era conveniente o quizás era tocar una temática un poco elevada, pero bueno, Newman ha sido nombrado doctor de la Iglesia y bueno, todos ustedes demuestran un verdadero interés en Newman, entonces bueno, me he animado y si Dios quiere tocaremos o reflexionaremos sobre los famosos sermones universitarios de Newman, que son los sermones en que él explicó las relaciones entre la razón y la fe. Por eso digo, un tema quizás un poquito elevado, pero haciendo un esfuerzo creo que a todos nos va a hacer muy bien poder hacer ese estudio. Así que bueno, les agradezco la presencia y si Dios quiere, el primer domingo de marzo los espero para este nuevo curso.